Hola a todos, bienvenidos una vez más a abrir esta ventana al misterio. Ventanas donde ustedes son protagonistas, donde ustedes opinan, donde ustedes envían sus comentarios y yo aquí hago caso. Entonces, dentro de todos esos comentarios que me enviaron, hubo uno bastante particular, o mejor, especial, hablando del video que hicimos sobre historias bizarras, un video que fue muy bien acogido por parte de ustedes y por eso dijeron como, oiga, ¿y cuándo vuelve a invitar a este chico Camilo Manjarres? Porque definitivamente nos encantó el video. Y por eso, señores, aquí les traigo a don Camilo Manjarres. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Totalmente agradecido por estar aquí de nuevo y en serio muchas gracias a los oyentes por permitirme estar acá. Camilo, pues mira que nuestro video sobre historias bizarras realmente fue muy bien acogido por la gente, muy buenos comentarios, historias que, como decíamos en ese video, pues son realmente crueles, pero que superan precisamente ese lado de la ficción y de la maldad humana, nos muestra también ese lado, ¿no? Entonces, por eso hoy hemos invitado nuevamente aquí a Ventana al Misterio al señor Camilo Manjarres, pero esta vez, Cami, vamos a hablar de conspiraciones. Yo siempre lo he dicho aquí y la gente que me sigue desde hace rato sabe que a mí este tema me fascina, me encanta, es uno de mis temas favoritos y por eso hoy vamos a hablar de algunas que en algún momento fueron conspiraciones, pero que se convirtieron en realidad. ¿Cómo la ves, Camilo? Sí, o sea, sin duda alguna, como tú lo mencionas personalmente, es un tema que me cautiva, porque creo que siempre los que somos amantes del misterio hemos pensado eso, ¿no? Como, ¿será que estamos locos? ¿Será que somos conspiranoicos y no va a suceder? ¿O será que sí va a suceder y con el tiempo las personas van a decir como ese pequeño grupo de conspiranoicos tenía razón? Entonces, esto me pareció muy interesante y pertinente de investigar y darme cuenta como, bueno, hay algunas conspiraciones que en su momento fueron descabelladas, que actualmente para algunas personas siguen siendo descabelladas, pero ¿qué ocurre con el paso del tiempo, con información, ojo, información real, no información de foros ahí desconocidos, sino información real? Hemos comprendido que efectivamente estas conspiraciones son reales, no es que sea tan fantasioso. Entonces es un tema que sin duda alguna uno tiene que abordarlo muy detalladamente y pues aquí venimos a compartirlo. Bueno, Camilo, es cierto, eso es un tema demasiado atractivo. A mí me causa mucha curiosidad porque yo siempre le digo a las personas como, ¿en serio ustedes creen que no nos manipulan? Y me da mucha risa cuando me miran con cara de, esta está loca, pero cuando nos vamos a los hechos reales, la historia nos muestra efectivamente que la humanidad ha sido manipulada durante toda su vida. Pero hoy vamos a abordar algunos casos interesantes aquí con nuestro invitado especial de hoy y vamos a empezar con este, porque ¿puede el ser humano viajar a la velocidad de la luz? ¿Cómo es esa historia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Camilo, que es el experto en historia, nos va a contar esto. Sí, claro que sí. Bueno, mira, como tú lo mencionabas muy bien, creo que desde pequeños, cuando mirábamos películas, cuando mirábamos series, siempre soñábamos con viajar a la velocidad de luz, ¿no? O sea, siempre dijimos como sería interesante poder ir a otro planeta, conocer, ¿por qué no?, otra civilización que está quizás más avanzada, pero al transcurso del tiempo, de los años, siempre se nos mencionaba que era imposible. ¿Por qué? Porque probablemente se podría violar una ley de la gravedad y de la física al viajar a velocidad de luz, que esa tecnología que el ser humano posiblemente pudiera tener tuviera que pasar mucho, pero mucho tiempo, o sea, algo irreal. Y creo que a nosotros, que somos amantes del misterio, un claro ejemplo sería una película que posteriormente se transformó en serie, como es Viajes a las Estrellas.
y encontramos esa nave tan bacanísima, como se dice coloquialmente, donde ellos viajaban, y lo veíamos como yo te menciono, algo irreal, algo como futurista. Pero ¿qué ocurre? En México, a principios de los noventas, un científico mexicano, un físico llamado Miguel Alcubierre, postuló una teoría y él mencionaba que él estaba totalmente seguro que desde los 90 se podía viajar a velocidad luz, sin romper ninguna ley de la física ni de la gravedad. En su momento, obviamente, pues lastimosamente, como era latino, Comunidad Europea de Norteamérica se le burlaron, lo menospreciaron como es algo normal para los latinos y no lo tomaron en cuenta, tristemente. Él fue quedando en el olvido, su teoría de viajar a velocidad luz, el diseñar este motor, quedó en ridículo y él quedaría en el olvido. Pero ¿qué ocurre? Precisamente a principios del 2020-2021, un grupo norteamericano que se encarga de asesorar tanto a la NASA como a algunos gobiernos a nivel mundial sobre proyectos ya sea de cohetes, de motores avanzados, de tecnología, mencionaron que efectivamente este señor, Miguel Alcubierre, tenía razón, que en los 90 sí se podía viajar a velocidad luz sin romper ninguna ley de la física ni de la gravedad. Y en los trabajos que está realizando este grupo y que sigue realizando son inspirados en Miguel Alcubierre. Entonces, aquí que podemos ver que la conspiración que no, que posiblemente esto no se podía hacer, que solo en las películas, en las series, pues fue totalmente real, que a principios de los 90 Miguel Alcubierre lo confirmó y en el 2020, 2021 mencionaron que sí, que efectivamente se puede viajar. Ahora bien, yo sé que aquí nuestros oyentes estarán comentando y estarán preguntándose entre ellos cómo se podrá viajar a velocidad luz. O sea, sí, este grupo de científicos menciona que pueden viajar, pero ¿cómo? Sin violar ninguna ley de la física. Es muy sencillo, Miguel Alcubierre lo explicaba y este grupo también lo explicó de la misma manera. Es muy El, sencillo, me encanta eso, o sea, lo podríamos hacer. bueno, Es les- súper sencillo. Ustedes en su casa lo pueden hacer, no mentiras, Camilo, es por tomarte el pelo. no, tranqui, Pero ahorita me antes voy de a que nos velocidad luz. expliques, antes de que nos expliques realmente esta teoría y cómo funciona, eh, en el 2021 todavía este científico estaba vivo o ya había fallecido, el Eh, en el, mexicano. mo- sí, claro. En el momento, cuando, bueno, efectivamente, cuando Miguel Alcubierre lo postuló en el 90 y pues sus estudios, sus postulados que no le olvidó, de a poco él fue perdiendo credibilidad a tal punto que pues en años posteriores no se siguió estudiando sus modelos. Entonces, pues efectivamente, si en ese momento él hubiera seguido con vida o estaba con vida, igual el modelo que él manejaba ya era obsoleto, por así mencionarlo, y no lo tenían en cuenta. Algo parecido con lo que ocurrió con Jacobo Greenberg, que pues para no irnos a tan extremo, fue un científico, en este caso, que está estudiando la psiquis humana y todo este tema, que al final desapareció y pues todo lo olvidaron. Entonces Toda una encontramos, conspiración, no sabemos cómo desapareció, qué fue lo que eso es lo realmente otro, pasó con él. Hay teorías que nos dicen incluso loquísimas. que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que ver en su desaparición, un tema que seguramente vamos a tratar en otro video aquí en Ventana al Misterio, pero prosigue Camilo. Ujú, correcto. Y como tú lo mencionabas, entonces efectivamente, hipotéticamente, donde él estuviera vivo, donde no estuviera vivo, ya estaban muy obsoletos sus postulados y no los están manejando. Pero ya que tú lo mencionas, y qué pena con los oyentes que me dispersé un poco, abro un paréntesis, hay un relato muy interesante y se menciona que posiblemente en la selva amazónica hay una comunidad de científicos alrededor del mundo que decidieron emigrar como a esta zona para trabajar en secreto, donde no los molestarán los gobiernos, donde se cree que posiblemente Nikola Tesla no murió en soledad, sino antes de morir, este grupo de científicos se los llevó allá. Se cree que posiblemente Jacobo Greenberg está ahí en esa selva y se ¿Qué es cree que es esta una, locura? Eso sí no lo había escuchado nunca. no, te lo juro, y está, por así decirlo, documentado entre comillas, porque hay muchos teóricos que mencionan, como te menciono, Tesla, Jacobo Greenberg, hasta, ¿por qué no?, Miguel Alcubierre, decidieron emigrar a esta región de la selva amazónica
para hacer sus investigaciones. Y se cree que los platillos voladores que nosotros hemos observado en los 90, en los 2000, eran las naves o aparatos que ellos construían. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema. Miguel Alcubierre y este grupo de investigadores postulaban lo siguiente, que para poder construir este motor, para poder viajar a velocidad luz, un ejemplo muy sencillo sería lo siguiente. Tú y yo y los oyentes, nuestros espectadores, van al supermercado, ¿verdad? Hacen la fila y llegan pues a la caja cuando van a pagar. Creo que todos hemos visto que en estas cajas de supermercados hay una cinta que se transporta, ¿no? Uno coloca las mercancías, ya sea los alimentos, esos se van moviendo y llegan hacia la cajera, ¿correcto? Sí, la cinta que La cinta, rueda por la mesa hasta la cajera. Ajá. correcto. Como podemos ver, la cinta y los elementos que están adentro de la cinta se están moviendo, pero alrededor las cosas están quietas. Más o menos el motor que postula Miguel Alcubierre y este grupo de investigadores toman ese ejemplo, que este motor para viajar a velocidad de luz tendría el mismo mecanismo, o sea, en el interior se está moviendo, pero alrededor pues no se está violando ninguna ley de la física ni de la gravedad. Entonces se cree que desde los 90 algunos gobiernos hasta la actualidad han pues creado motores para viajar a velocidad de luz. Una teoría conspiranoica que en el pasado y hasta hace unos años se cree real, pero que encontramos que sí se puede viajar, que sí se puede construir un motor, como lo están viendo aquí, se ha publicado. Y lo otro, este grupo, como ya te lo mencioné, asesora a la propia NASA y a diferentes gobiernos a nivel mundial. O sea, no es un grupo de amigos que no tienen nada que hacer y que hacen como algunos cálculos, no, o sea, es unos expertos preparados y que tomaron un postulado de Miguel Alcubierre. Entonces encontramos que es una conspiración que se volvió real. Y un dato que te quiero compartir y le quiero compartir a los oyentes es que curiosamente esta noticia se publicó en plena época de la pandemia, cuando la gente no estaba como muy pendiente de los nuevos acontecimientos, sino estaban distraídos por el tema de la pandemia. Entonces es muy curioso, ¿no? Que justo una noticia tan importante de mencionar que se puede construir un motor para viajar a velocidad de luz se publicó en la pandemia y casi nadie le prestó atención. Y de hecho, Ajá. perdóname, hubo muchas noticias publicadas entre el 2020 y 2021 de arqueología, de física, de historia, que se publicaron y la gente no le prestó atención porque era época de pandemia, bastante raro, ¿no? Camilo, muy interesante esto porque creo que volvemos al tema de las personas que estamos involucradas en este mundo del misterio. Y es que, pues a muchos se nos tacha de locos, de ingenuos, de mal informados, pero yo creo que con este video de hoy vamos a dejar claro que hay muchas cosas y muchas historias que efectivamente son una realidad a pesar de que por otro lado haya gente que niegue rotundamente esto. ¿Y cuándo se convierte esta información en validación? Pues cuando, por ejemplo, años después, en este caso, científicos importantes salen y dicen, oiga, resulta que este señor que ustedes creían que estaba loco, pues no estaba tan loco. Resulta que sí puede pasar eso, resulta que sí podemos experimentar con eso, pero recuerden lo que siempre les digo, la información es poder y por eso en muchas ocasiones nos ocultan muchas cosas de cómo se maneja el mundo, de quiénes son realmente los poderosos, quienes manejan todas las líneas de lo que rige nuestra humanidad. Pero qué interesante historia, y aquí empezamos a hacer ese recorrido, Camilo. Pasemos a la segunda historia de hoy, que es esta. Y cuando yo vi esto, ¿cómo así? ¿Cómo así que hay unos tipos multimillonarios que compran sangre joven para de alguna manera tener como el famoso efecto de la vida eterna? Esto sí me dejó loquísima.
Sí, o sea, bueno, antes de comentar esta conspiración, yo quiero dejarle una pregunta a nuestros espectadores, y es que si en el 90 ya se podía viajar a velocidad luz o se podía construir estos motores, posterior a los 90, ¿qué otra tecnología habrán descubierto y nos la habrán negado, ¿no? O sea, es bastante loco ponerse a pensar esto, a uno le deja bastantes inquietudes. Invito a los espectadores que nos dejen en la caja de comentarios qué creen que qué otros descubrimientos habrán ocurrido años posteriores. Y Eso es bueno, interesante porque de ahí podemos sacar otros temas también, ¿no? claro que sí, claro que sí. Hay que nos lo dejen comentado en la cajita, que ahí lo leemos. Y bueno, ahora sí, como tú bien mencionabas, de los temas que hoy vamos a abordar, este fue mi favorito en especial, porque como ya lo he mencionado, cuando hablamos sobre conspiraciones, sobre temas de misterio, es muy común escuchar el tema de los reptilianos, el tema de sociedades secretas que controlan al mundo, entre otras cosas. También se ha mencionado que posiblemente hay algo que se denomina como adenocromo, que se cree que es la droga de las élites. ¿Qué quiero decir? Según algunos foros de Internet, según la conspiración, mencionan que las élites, algunas familias, sociedades secretas con mucho dinero, con mucho poder, consumen adenocromo, que es prácticamente como sangre de una persona, que la beben, y cuando la están bebiendo sienten 10 veces más éxtasis, más placer. Es como la droga, la mejor droga que han probado en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Podemos ver una película, y te la leo, se llama Pánico y Locura en Las Vegas, la cual de por sí la recomiendo, la cual mencionan que hay un personaje que está en un hotel, está con su colega, están hablando, y le menciona que consuma una droga, pero leve, con poquitas cantidades, que porque es la mejor droga del mundo. Cuando el personaje va hacia el lugar donde está esa droga, toma un recipiente rojo que nos muestran que es sangre. Cuando le pregunta esto qué es, le menciona que es adenocromo, como ya lo he mencionado. En ese momento, como era una película, pues las personas se reían, algunas decían como, uy, se imagina que en verdad las élites hagan esto, realicen estos actos de beber sangre. Ahora, ¿qué ocurre? Si analizamos algunos cuadros del Renacimiento, de la época medieval, encontramos que hay bastantes pinturas donde se muestran torturas, donde se muestran golpes a personas, y se ve claramente cómo les están sacando sangre, como si quisieran ir por la sangre. Es más, está comprobado y está registrado en algunos cuadros de la Edad Media y de la época del Renacimiento, que a estos personajes que los torturaban y demás eran conocidos como los mártires, y en su momento pues tuvieron un gran papel. Pero bueno, ¿qué ocurre? A partir de todo esto y bueno, y algunas series que mencionan que posiblemente los reptilianos consumen carne humana, beben sangre de las personas, pues muchas Sí. personas, muchos foros de internet creían que, ¿por qué no? Que no, era una conspiración que quizás ocurría en las sombras, pero encontramos que en el 2016 un personaje, un doctor, mejor, llamado Jesse Carmensen, decidió fundar un banco el cual vende sangre humana, y este banco, esta institución, se llama la Fundación Ambrosia. Esta fundación, como tú bien lo mencionabas y como aquí nuestros oyentes podrán ver, se encarga de vender transfusiones de sangre a personas que tienen bastante dinero, pero ¿qué es lo que ocurre? Estas transfusiones de sangre son de personas jóvenes, de personas muy jóvenes, porque está comprobado que al consumir estas transfusiones, las personas que son pues mayores en edad, rejuvenece su piel, rejuvenece su salud, y se vuelven de cierta manera como inmortales. ¿En qué sentido? En que las dolencias, su piel, su cuerpo está rejuveneciendo al consumir esta sangre. Entonces encontramos que esas teorías conspiranoicas de reptilianos que consumen sangre, que quizás se alimentan de humanos, en el 2016 y ahorita 2022, 2021 se hizo más real. Y de hecho, este banco que vende sangre está en Nueva York y vende Eso abiertamente mismo sangre. te iba a preguntar, ¿dónde están ubicados?
uno, dónde están ubicados y dos, qué tan fácil es acceder a este banco de sangre, porque mira, generalmente las sociedades secretas tienen una manera de actuar muy particular y es que solo entre ellos se van dando como señales eh, para poder ingresar nuevos miembros. En este caso pasa lo mismo, funcionan como una sociedad secreta o definitivamente es algo que está abierto a quien tenga el dinero para poder acceder a esta sangre. Pues mira, aquí lo irónico o lo desagradable, por así llamarlo, es que, bueno, como ya lo mencioné, Jesse Carmesin, que es el fundador de esta institución, de este banco, de este proyecto, conocido como el Proyecto Ambrosia, tuvo apoyo especialmente de Silicon Valley para que realizara este proyecto. Ahora bien, como yo lo venía mencionando, este banco, esta institución, se encuentra en la ciudad de Nueva York y no es ningún secreto, efectivamente él dijo, voy a vender esta sangre joven, voy a extraer esta sangre joven a las personas que tengan el dinero suficiente pues para comprarla y aplicarse sus tratamientos para que se rejuvenezcan. Y es más, el fundador de PayPal, él abiertamente ha dicho que él se hace tratamientos a base de sangre humana para verse más joven, para no verse tan viejo. Y es algo bastante raro, bastante polémico, porque lo ha dicho abiertamente. Entonces aquí vemos que una película, y vuelvo y te le digo, que se llama Pánico y Locura en Las Vegas, que la recomiendo para que la vean nuestros oyentes, fue una película que la estrenaron en los 90 y mira, y en el 2016 abiertamente mencionan que no, que sí, que se puede consumir sangre humana de personas jóvenes para evitar que se vuelvan más viejos. Entonces aquí uno se pone a pensar y dice como, venga, o sea, lo que nosotros observamos en películas, en series o, por qué no, en libros, ¿será que es la verdad que nos están mostrando y no nos damos cuenta? Porque de a poco, como hemos visto en este programa, temas ya sea de películas se han hecho reales. El motor en la nave espacial de Viaje a las Estrellas, con este motor que viajaba a velocidad luz, pensábamos que era irreal, pero en los 90 comprobamos que sí se podía viajar a velocidad luz. Ahora, en los 90, una película nos muestra que las élites beben sangre y es una droga para ellos. Y en el 2016, este personaje, Jesse Carmesin, menciona que sí, que efectivamente se puede consumir sangre de personas jóvenes y para evitar el envejecimiento. Y sabes qué es lo otro curioso, que tanto en algunas películas y en los cuadros del Renacimiento se muestran personas jóvenes que están siendo asesinadas, bebés, niños. Entonces uno dice como, ¿qué está pasando acá? O sea, es algo bastante turbio. Exacto, llegas a un punto importante y es poder entender cómo funciona este banco de sangre. Porque claro, digamos que si tienen ciertas características de personas que sean donantes de sangre, yo voy, dono mi sangre sin ningún problema, porque tengo esa lista, es decir, estoy joven, estoy saludable y decido donar cierta cantidad de sangre para que se la inyecten a otra persona y pague por eso, y a mí, que estoy dando mi sangre, me pagan, pues no veo, digamos que el conflicto ahí, el enredo, como ustedes lo quieran llamar. Aquí el asunto es cómo accede esta fundación o quienes la integran a esa sangre joven. Creo que eso es lo más importante y sobre todo lo más perturbador de esta historia. No sé qué opinas, Camilo. Claro que sí, y es más, yo creo que aquí los oyentes ya más o menos estarán pensando en qué voy a decir, y es que hace poco se estrenó una película que tú muy bien conoces, que creo que el director es Mel Gibson, que ha sido polémica por lo que muestra sobre la trata de personas y demás, y podemos ver que, ¿por qué no?, las personas que desaparecen a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, de pronto son víctimas de esto, ¿no? De que les extraigan su sangre, porque pues son personas que desaparecen y no sabemos qué ocurre con ellas. Y vuelvo y lo digo, o sea, puede sonar muy conspiranoico, pero pasa el tiempo y hay más evidencia que lo que nos muestran las películas, que son ficción, las series, los libros, pasa el tiempo y se hace real.
O sea, yo creo que en los 90 si yo hubiera dicho, si hubiera nacido en los 90 que pues soy joven, igual que tú, o sea, si hubieras nacido, no sé, en los 90 en los 80 y uno nos dicho como, no, yo creo que hay sociedades secretas que beben sangre humana, se van a burlar de mí, me tachan de loco, se burlan, hasta me dejan de hablar, pero mira, en la actualidad confirman que sí se puede hacer y de hecho lo están haciendo. Y en este momento, hoy viernes, en Nueva York, estará algún multimillonario inyectándose sangre de joven para evitar su envejecimiento. Entonces, tenemos que poner mucho cuidado Impresionante. a lo que consumimos, de las películas que vemos, las series, y ser muy críticos, ¿no? Ver qué es lo que nos están vendiendo de estas franquicias. ¿Será que es verdad? ¿Será que es mentira? O sea, no creer que sea tan irreal. Camilo, y no solo eso, mira, lo que tú estabas diciendo, como que las películas, y vuelvo y repito mi frase de cajón, pero es la realidad, para mí la realidad humana supera la ficción en todos los sentidos, con cosas que no podemos ni siquiera imaginar. Pero hay algo bien importante y por eso las imágenes que ustedes ven apoyando este video las sacamos de portales de noticias reconocidos, la BBC News, por ejemplo. Esto lo que nos permite es mostrarles que no estamos hablando ni de ficción, ni de películas, ni nos estamos inventando esto. Esto es para demostrarle que lo que estamos hablando hoy aquí es real y confirmado con fuentes realmente fidedignas. Y creo que eso es lo más importante. Pero además, la información que tenemos, como todo lo que nos estaba contando Camilo, es quizás muy poco. Es quizás apenas la puerta de entrada a lo que hay detrás de todas estas conspiraciones que realmente son sorprendentes. O sea, nadie se va a imaginar esto. ¿Cómo así que una fundación montada para que alguien que tenga mucho dinero vaya y compre sangre, se la inyecte para ser joven? Eso realmente es un poco subreal, pero con los hechos les estamos contando las historias y ustedes opinan. Yo lo que siempre digo también es que hay que ir más allá de lo que nos venden, hay que pensar un poquito fuera de esa caja en la que estamos metidos y analizar muchas historias como estas que realmente son bastante impactantes, Camilo. No sé si quieres complementar algo más de este tema. No, tú lo dijiste perfectamente y más, tanto tú como periodista, que se tienen que basar en fuentes, que lo sustente las investigaciones, y yo como profesor que me toca ser riguroso en la parte académica, en la parte de historia y buscar diferentes fuentes y demás, creo que lo que mencionas es muy asertivo. O sea, aquí estamos haciendo un trabajo de pensamiento crítico, que las personas comprendan que lo que estamos hablando puede sonar descabellado, pero es real y está pasando en este momento. Entonces, lo único que yo puedo decir y a modo de reflexión es que por favor sean críticos y antes de ver una película o una serie, analicen bien el trasfondo y no les dé tanta risa o no crean que es tan irreal, porque precisamente puede salir la película y en esa misma noche estará sucediendo lo que acaban de observar. Entonces, toca ser bien críticos en lo que uno mira constantemente. Así es, yo creo que eso es lo más importante y quizás la reflexión final que dejaremos de este video. Vamos a la siguiente, y esta es que a mí sí me encanta, me fascina y la he discutido mil veces. Esta imagen nos muestra los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos y fue un hecho que marcó la historia de la humanidad, pero que además desató que toda la geopolítica de alguna manera se moviera, ¿sí? Que se generara una guerra, que cambiara también no solo el tema político, sino económico, pero detrás del atentado de las Torres Gemelas, pues hay muchas, muchas historias de conspiración. ¿Cuál es la que nos vas a contar hoy, Camilo? Ok, tienes toda la razón. Y es que, bueno, para hablar de las Torres Gemelas, toca con respeto, porque obviamente en esta parte yo sé que nos están observando personas de diferentes partes del mundo y hasta lamentablemente quizás algunos perdieron pues sus familiares.
en este atentado, entonces pues es con respeto, pero sí toca mencionar lo que ocurrió y que posiblemente es el verdadero trasfondo. Y es que antes que ocurriera el atentado de las Torres Gemelas, hubo un personaje, un magnate muy importante de bienes raíces llamado Larry Silverstein, el cual decidió adquirir las Torres Gemelas por X valor, las aseguró a tal punto que si algo ocurría con las torres, le daban dos o hasta tres veces más dinero de su compra, o sea, era un negocio demasiado jugoso. Desde la parte de capital económico, uno diría como este personaje hizo un buen negocio, esperando que ojalá nunca pasara una tragedia, porque pues donde llegara a pasar le darían bastante dinero. ¿Qué ocurre? Este personaje, como ya lo he mencionado, él siempre trabajaba en las Torres Gemelas, en una torre en especial, perdón. Iba todos los días en la mañana, cumplía su rutina de trabajo y volvía a su hogar. Pero cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, misteriosamente, por casualidad, él decide no ir a trabajar, que porque tenía una cita en el médico, o sea, justo ese día no quiso ir. Algunos dirán que fue el destino, que tuvo suerte divina, que lo salvó para no morir. Pero ¿qué ocurre? Él aseguró las Torres Gemelas también contra atentados. O sea, es mucha casualidad que las compra, las asegura dos veces el valor que le costó y aparte las cubre sobre cualquier atentado y el día que ocurre, él no va a trabajar. O sea, todo ese dinero le llegó a él. Entonces, muchas personas han creído que él quizás de cierta manera provocó como un autoatentado para poder cobrar ese dinero, porque aparte de ser uno de los magnates más importantes de bienes raíces de Norteamérica, tenía bastantes amigos con cargos políticos muy, pero muy importantes. Entonces, algunos foros de conspiración, algunas personas creen que él con algún otro político decidieron realizar un autoatentado para cobrar ese dinero y repartírselo. Esa es una de las teorías que hay. Pero ¿qué pasa? Yo quiero mencionar que a principios de los 90 otra vez, curiosamente en los 90 hubo un personaje que se llamaba Steven Jackson, el cual decidió crear un juego de cartas súper, súper chévere para que la familia se distraiga, para que los amigos la pasen chévere, reunidos. Y este juego de cartas nos muestran acontecimientos trágicos que podrían pasar, pero él lo hacía a forma de juego de mesa. Entonces, digamos, colocaba un asteroide que se chocaba con el planeta Tierra, o colocaba un terremoto, un rayo, bueno, hasta ahí todo normal. Pero en este juego, él colocó dos cartas y son reales. De hecho, hoy en día se puede comprar el juego, aunque pues ya no lo venden, pero pues se puede comprar de segunda si ya alguien lo está vendiendo. Y hay dos cartas. Una carta se observa las Torres Gemelas o lo que podría ser las Torres Gemelas como especie de atentado que están prendidas en llama. Una muy buena referencia a la imagen que están viendo aquí nuestros oyentes. Y la otra carta que él diseñó se muestra el Pentágono. Y pues como todos sabemos, cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, se menciona que también hubo como una especie de atentado al Pentágono, que hubo una explosión. Entonces se menciona el cómo diseñó un juego en los 90 con la catástrofe o con la tragedia que ocurrió en las Torres Gemelas. ¿Qué pasa? Y esta es la parte más extraña, mira. El juego, él lo llamó de la siguiente manera. El juego Illuminati, conspiración y realidad. Y aparte, en este juego, cuando él lo diseñó, militares o personas del servicio secreto decidieron ir a su hogar a interrogarlo y presionarlo y hasta amenazarlo de muerte por haber creado este juego. Y él menciona que simplemente lo están amenazando que porque lo trataban de antiamericano, que porque está incitando pues al odio, al terrorismo y demás. Pero es muy extraño que él decida hacer este juego, que pues llega a un grupo secreto, o en este caso pues el servicio secreto lo amenaza de muerte para que él no venda su juego. Él va a juicio, logra ganar el juicio, pero pues le salió bastante caro porque tuvo que pagar millones de dólares para mostrar su inocencia, que él decía que él en ningún momento está incitando al terrorismo ni al odio y simplemente pues logró salir adelante. Pero entonces, ¿qué pasa? Encontramos que su juego, que lo realizó en el 90,
ya mostraba lo que iba a ocurrir a principios de los 2000 con este atentado. Y ahora, si seguimos en los 90, que de hecho se puede hacer un programa sobre misterios de los 90, encontramos que hay una serie Ya animada, está en la lista de temas de Ventana al Misterio. ¿Cómo? Misterios de los 90, ya, apuntado. agendada ahí. Imagínate, hay una serie, bueno, hubo una serie animada en los 90 que era de Iron Man, este personaje de Marvel, no sé si lo distingues, el del traje de Iron Man rojo, Tony Por Stark se llama. supuesto que sí. Y en esta serie animada hay un capítulo, y de hecho ahorita ya mismo invito a nuestros espectadores que lo busquen en YouTube porque no es ningún montaje, no es nada de inteligencia artificial, sino es un capítulo real donde se muestra que un avión impacta unas torres que son como muy gemelas, o sea, una referencia a las Torres Gemelas. Y este capítulo es de 1994. Entonces, como una serie animada en el 94 colocó tétricamente un atentado a unas torres cuando supuestamente nadie sabía qué iba a pasar, o sea, si fue algo natural, algo normal. O sea, yo creo, y a partir Sí. de estos ejemplos, que fue orquestado por estas élites, ¿no crees tú? Es impresionante porque alrededor de las Torres Gemelas, como muy bien nos estaba describiendo Camilo, hay muchísimas teorías conspirativas. Estas que digamos que son las más populares, que se han investigado además, porque efectivamente los servicios secretos o los servicios de inteligencia mejor de Estados Unidos empezaron a buscar responsables cuando esto sucedió. Hay otra teoría que habla, por ejemplo, de la familia Bush y su relación con Osama Bin Laden, que supuestamente ellos le habían dado un dinero, que todo esto fue planeado para generar esta guerra que vendría después de este atentado y que por eso todo estaba fríamente calculado, que por eso, como nos decía Camilo, algunos trabajadores muy importantes, sobre todo como los jefes y destacados empresarios, no fueron ese día a trabajar. Y así hay una cantidad de historias alrededor de esto. Yo la verdad lo que creo, con todo el respeto del mundo y que se merecen además quienes fueron víctimas en este atentado, es que las cosas no suceden por casualidad y que esta situación desató, como les decía al inicio, unos cambios geopolíticos muy importantes que seguramente sí estaban vinculados con el poder, con la política, con el poder y con quienes nos manejan y nos controlan en el mundo. Esa es mi opinión, vuelvo y digo, con todo el respeto que se merecen las víctimas y quienes salieron, por supuesto, allí lesionados, quienes fallecieron, quienes tuvieron familiares involucrados en esta situación tan cruel y que, por supuesto, marcó la historia de la humanidad. Camilo, ¿alguna conclusión referente a este tema? Sí, como tú bien lo mencionabas, y yo sé que de pronto alguna que otra persona dirá como, bueno, el invitado está hablando mucho de conspiración de las Torres Gemelas, solo coloca un ejemplo o dos, pero pues no coloca más. Encontramos que también los Simpson tienen una referencia a las Torres Gemelas y es real, o sea, es que no es inteligencia artificial. Y está un 9 muy claro y se ven las torres, o sea, una referencia al 9/11, se ven las torres. Hay una película de Spider-Man donde en una parte, creo que es Spider-Man 2, si no estoy mal, donde a través del ojo, del reflejo de la máscara, se ve que está enfocando a dos torres que son pues gemelas, y obviamente la película fue antes de lo que ocurrió. Encontramos que la serie animada de Iron Man en el 94 es que literal, o sea, es que da miedo porque mostrar un avión que impacta las torres. Encontramos otra referencia, como te mencioné, un juego que fue creado a principios de los 90 con dos torres que se están incendiando, con la imagen del Pentágono. Entonces aquí yo les pregunto a los espectadores con mucho respeto, si hay tantas evidencias, ¿no creen que posiblemente ya estaba planeado? Porque estas personas, ¿cómo proyectaron esto? O sea, y ya es imposible que entonces ahora todos fueran videntes, o sea, ahora todos eran profetas y lograban saber lo que iba a pasar, o sea, ya es muy, muy descabellado ya.
Y de Es hecho, que definitivamente sí, las Torres Gemelas podríamos hacer un programa completo, incluso de más de una hora, hablando de todas las teorías de conspiración y analizando uno a uno esos detalles que nos ha dicho Camilo. La película de Iron Man, el caso de estos dos, del tipo este que cobró un dinero por ese claro que sí. atentado, el de los Simpson, y aunque suene chistoso, incluso ya dentro de las universidades aquí en Bogotá, en Colombia, hay una cátedra sobre los Simpson, porque realmente muchas historias que han salido ahí se han convertido en realidad. ¿Quién hay detrás de los libretos de los Simpson? Eso es impresionante y como les digo, se ha convertido en una realidad que incluso las universidades admiten esa cátedra. Es curiosa, pero precisamente por eso mismo la han vinculado a la academia. Y seguramente hay muchas otras teorías de conspiración respecto a las Torres Gemelas. Quizás en septiembre, que se acerque esa fecha, podríamos hacer algo Claro que sí. exclusivamente con ese caso. Les ahondamos más también sobre el tema de la familia Bush y su relación con Bin Laden, que de verdad que es bastante interesante. Después, ¿por qué se tardaron tanto en encontrar y en ubicar a este personaje y luego darle de baja? En fin, son muchos otros detalles que podríamos analizar uno a uno con detenimiento en este caso, Camilo. Claro que sí, encantado de realizarlo y sé que los espectadores estarán encantados de conocer detalladamente cada uno de esos misterios y esos datos. Y ya para terminar, te quería comentar y le comento a los oyentes, hubo un personaje, un pintor argentino, creo que tú de pronto me ayudarás con el nombre que ahorita se me pasa, el cual pues él hacía unos cuadros bastante extraños y también colocaba relatos de acontecimientos que iban a pasar en el futuro. ¿Recuerdas el nombre? Es que es raro el apellido. Lo tengo en la punta de la lengua. El que además dibujaba Paravicini. Correcto, eres muy amable. Él también tiene una pintura y hace una referencia Sí. al acontecimiento de las Torres Gemelas. Entonces dice, hasta un argentino logró ver eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando acá? Ese era el datico que quería darte y gracias por el nombre, se me había olvidado. Benjamín Solari Parravicini es este personaje, un argentino, como nos estaba contando Camilo, que muchos aseguraron que hacía dibujos o pinturas proféticas, que incluso lo compararon con Nostradamus, lo calificaron como el Nostradamus latinoamericano, y una de sus pinturas más famosas, pues precisamente está relacionada con el atentado de las Torres Gemelas, otra con el asesinato de John F. Kennedy, pero este señor también ha sido muy conocido en el tema ufológico, precisamente por todas estos dibujos que realizaba, además acompañado con unos textos bien particulares que dejaban pensando a la gente y que hasta la época de hoy trascienden en la historia, no solo del fenómeno ufológico, sino también, como les decía, como de todas las profecías que de alguna manera se han cumplido en el mundo. Otro tema ahí pendiente para Ventana al Misterio, las Claro que profecías de Benjamín Solari Parravicini. Bueno, Camilo, vamos ya llegando al final de nuestro video de hoy, pero el último tema me parece muy interesante y se conecta con el cerebro. ¿Cuál es esa última historia para cerrar este video? claro que sí. Pues a lo largo de la historia, varias civilizaciones, varias comunidades antiguas tenían muy presente el poder de la mente y lo que es conocido como el tercer ojo o la glándula pineal, ya hallándolo la parte pues médica. Y como yo te menciono, o sea, para las personas, los oyentes que no conocen sobre qué trata esta glándula, está en el centro del cerebro y regula el sueño, regula pues el descanso, el reloj biológico de nosotros y nos permite soñar, genera melatonina. Ahora bien, como te mencionaba, varias comunidades como son los sumerios, entre otros, mencionaban el tercer ojo y el poder desdoblarse astralmente, el viajar a otros universos, otros mundos a través de un plano astral. Pero bueno,
Eso sería una conspiración, ¿no? Pero pasó el tiempo y hay bastantes investigaciones médicas que se menciona algo conocido como el efecto placebo. Y las personas en este momento dirán, lo he escuchado, pero no sé qué es el efecto placebo. En lenguaje coloquial, y un ejemplo muy sencillo, porque yo como profe, en algunos aspectos, toca utilizar un lenguaje más coloquial para que las personas puedan entender los temas, porque como una forma de autocrítica, muchas veces uno es muy técnico y deja a un lado la realidad. Entonces muchas veces uno es muy académico y no comprende lo que hay más allá fuera del aula de clases. Entonces es mejor hablar así más coloquial para que las personas comprendan bien lo que uno está tratando. Y en este caso, el efecto placebo nos muestra que una persona puede estar enferma, puede tener un dolor de cabeza, un dolor de brazo. Va al médico y el médico le dice como tome esta pastilla, que es la mejor pastilla del mundo. La persona se la toma y el médico le dice, es tan buena que en 10 minutos va a estar bien. Y la persona en 10 minutos está bien, se le quita el dolor que tenía. Llega el médico, le dice, no, lo que usted tomó fue una menta, fue un chicle, no fue ningún medicamento. Eso se conoce como efecto placebo. A partir de esto, hay bastantes estudios académicos, científicos, médicos que mencionan que el cerebro humano, del cerebro es tan fuerte que regula las enfermedades de las personas. Y es más, uno de los cofundadores del Instituto Nacional de Cáncer de Norteamérica mencionó textualmente, y de hecho él recibió un premio Nobel, que el cáncer y otras enfermedades se heredan por las malas costumbres, por los malos pensamientos y por la mala alimentación, que es una enfermedad que se hereda por esas malas costumbres. Bueno, no es que sea algo tan contagioso como nos los ha vendido las farmacéuticas. Y ojo, es el premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el cáncer y es uno de los cofundadores del Instituto Nacional de Cáncer. Entonces, aquí encontramos que estas civilizaciones antiguas, estas comunidades antiguas, que mencionaban que el poder de la mente, el pensar positivamente, el que lograba viajar astralmente, podemos ver que hoy en día, si tú piensas positivamente, efectivamente las enfermedades, tus dolencias van a desaparecer con el tiempo. Y es más, se publicó un estudio en el 2009 donde una doctora, lo leo textualmente, llamada Elizabeth Blackburn, recibió un premio Nobel, no sé si tú lo has escuchado, ya que ella descubrió algo conocido como los telómeros. Los telómeros, ella mencionaba que es como una enzima que si se logra estudiar a fondo, permitiría evitar el envejecimiento de las personas, volverlas casi inmortales desde la parte física, o sea, que la piel, nuestra piel, que el cuerpo humano se vea joven siempre. Y ella menciona que todo a través del sueño, de la meditación y el pensar positivamente. En el 2009, ella recibió Sí. el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. Entonces encontramos, dime. Sí, Camilo, es que es muy interesante porque actualmente se escucha mucho de la programación neurolingüística y tiene que ver con todo eso que nos has explicado y es como reprogramar nuestro cerebro, no solo para que nos sucedan cosas, sino también para poder controlar de alguna manera nuestro cuerpo. Y como tú lo has dicho, son científicos que se han destacado precisamente en el ámbito de la salud, del cerebro, del estudio del cerebro, quienes han planteado estas teorías que en otra época, otras comunidades también las han tenido como ahí a la alternativa. Una cosa bastante curiosa, muchos no creen que enfermedades tan fuertes como por ejemplo el cáncer se puedan curar a través de esto, pero cada día coge más fuerza ese tema de que nuestra mente es demasiado poderosa y que asimismo se pueden controlar o generar también algunas enfermedades, como nos estabas explicando. Como siempre, Camilo, es maravilloso tenerte aquí en Ventana al Misterio con estos temas tan apasionantes y por supuesto que te vuelve a traer porque ha sido un éxito, a la gente le encanta. Entonces, recuérdanos por favor tus redes sociales para que sigan también tus contenidos.
Claro que sí, en serio eres muy amable por permitirme estar acá. Yo estoy agradecido y muy feliz. Y gracias a cada espectador por permitirme estar acá. Y claro, pueden seguirme en Instagram y en YouTube, como están viendo, con Misterio o Raya al Piso Oscuro. Ahí subo todos los temas de misterio, los manejo y realizo las publicaciones constantemente. Y de nuevo, muchas gracias por permitirme estar acá. A ti, Camilo, a ti, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en Ventana al Misterio. Ustedes recuerden que pueden ir a suscribirse a este canal porque cada semana les traemos invitados e historias que, por supuesto, nos apasionan, que nos sacan de esta realidad que parece un poco triste, agobiante, pero que también nos muestra otros aspectos de la misma. Así que por hoy cerramos esta ventana al misterio.